En el pueblo de Santa Rosa del Valle, donde el sol caía como plomo derretido sobre las calles de tierra y las bugambilias colgaban de los muros de adobe como testigos silenciosos de todos los pecados humanos, vivía Gabriela Méndez, una mujer que había aprendido desde niña que su cuerpo era su condena. Tenía 30 años y pesaba lo que 3 mujeres juntas, o al menos eso decían las lenguas venenosas del pueblo, cada vez que la veían pasar camino al mercado. Su rostro era dulce, con ojos color miel que brillaban con una inteligencia que nadie se molestaba en notar, y sus manos eran suaves y hábiles para coser, cocinar y curar heridas. Pero nada de eso importaba en un lugar donde el valor de una mujer se medía por la estrechez de su cintura y la capacidad de dar hijos fuertes a un hombre. Gabriela había nacido grande, con huesos anchos y carnes abundantes, que su madre intentó disimular durante años, con fajas apretadas y vestidos oscuros, como si la gordura fuera un pecado que se pudiera esconder bajo telas gruesas. Su padre, don Arturo Méndez, era carpintero del pueblo, un hombre de pocas palabras y manos callosas que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, tallando madera hasta convertirla en muebles hermosos. Nunca le pegó a Gabriela. Nunca le gritó, pero tampoco la defendió cuando los vecinos comenzaron a llamarla la ballena o la vaca del carpintero. Simplemente bajaba la cabeza y seguía tallando, como si el ruido de la madera pudiera ahogar las palabras crueles que llegaban hasta su taller. La madre de Gabriela, doña Pilar, era una mujer amargada que había sido considerada hermosa en su juventud y que nunca perdonó a su hija por no heredar esa belleza. Cada mañana, mientras preparaban las tortillas antes del amanecer, doña Pilar suspiraba con dramatismo exagerado y murmuraba cosas como: «Dios me castigó dándome una hija que nadie va a querer. Hubiera sido mejor tener un hijo varón. Al menos los hombres gordos pueden trabajar la tierra». Gabriela aprendió desde temprano a no responder a esos comentarios, a tragarse las lágrimas junto con el atole de maíz, a convertir el dolor en silencio. Trabajaba más que cualquiera en la casa, levantándose 2 horas antes que todos para preparar el desayuno, limpiando cada rincón hasta que brillara, cosiendo la ropa de toda la familia con puntadas tan perfectas que parecían hechas por manos de ángel. Pensaba que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente indispensable, tal vez sus padres aprenderían a valorarla aunque no pudieran amarla. Pero la utilidad no genera amor. Solo genera más trabajo. A los 20 años, cuando todas las muchachas de su edad ya estaban casadas o al menos comprometidas, Gabriela seguía soltera y sin pretendientes. Su madre intentó arreglar un matrimonio con Fermín Gutiérrez, un viudo de 52 años con 7 hijos y fama de mujeriego. Pero incluso él rechazó la propuesta después de ver a Gabriela, muy gorda para el trabajo de campo, dijo sin vergüenza alguna. Y además, ¿qué voy a hacer con una mujer que come por 3? Mis hijos ya pasan hambre como están las cosas. El rechazo de Fermín marcó el final de cualquier esperanza que doña Pilar tuviera de casar a su hija. A partir de ese día, Gabriela dejó de ser tratada como una hija y se convirtió en una sirvienta sin sueldo, una presencia conveniente pero invisible en su propia casa. Sus padres hablaban de ella en tercera persona, incluso cuando estaba presente en la habitación, como si fuera un mueble más del hogar. «Que la gorda vaya por agua al pozo», decía su madre. «Dile a esa que prepare más tortillas para la comida», murmuraba su padre. Gabriela absorbía cada palabra, como tierra seca absorbe la lluvia, guardando el dolor en algún lugar profundo de su pecho, donde nadie pudiera verlo. Desarrolló una habilidad especial para desaparecer en las sombras, para caminar sin hacer ruido, para ocupar el menor espacio posible a pesar de su tamaño. Se volvió experta en leer las expresiones faciales de la gente, en anticipar lo que necesitaban antes de que lo pidieran, en volverse indispensable sin ser notada. Era una existencia contradictoria. Ser al mismo tiempo demasiado grande para ser ignorada y demasiado insignificante para ser vista. Los domingos, cuando toda la familia iba a misa, Gabriela caminaba 3 pasos atrás de sus padres, escuchando los susurros que la seguían como moscas persistentes.
Pobres de los Méndez, cargar con semejante cruz, decía doña Carmen, la esposa del alcalde. Dicen que come de noche a escondidas, añadía otra mujer con voz de conspiración. Por eso nunca adelgaza, porque es glotona y perezosa. Las mentiras dolían más que la verdad, porque Gabriela comía menos que cualquiera en su familia, a menudo quedándose con las porciones más pequeñas, pero su cuerpo simplemente era así, terco en mantener su tamaño sin importar cuánto se privara. El padre Sebastián, el cura del pueblo, era el único que trataba a Gabriela con algo parecido a la amabilidad. Era un hombre mayor, casi ciego de un ojo y con la espalda jorobada por años de inclinarse sobre libros religiosos. Después de cada misa, mientras todos se dispersaban en grupos para chismear en el atrio, el padre Sebastián se acercaba a Gabriela y le preguntaba cómo estaba, realmente interesado en su respuesta. Ella siempre decía que bien, porque no sabía cómo explicar que se estaba muriendo lentamente por dentro sin que sonara dramático. Dios te hizo perfecta tal como eres, le decía el padre con su voz temblorosa de anciano. Los hombres miden con ojos ciegos, pero Dios ve el corazón. Gabriela quería creer esas palabras. Se aferraba a ellas durante las noches largas, cuando el peso de la soledad aplastaba su pecho más que cualquier peso físico. Pero era difícil creer en el amor de Dios, cuando los hijos de Dios la trataban como basura. A los 25 años, Gabriela había aceptado su destino de permanecer soltera para siempre. Ya no soñaba con vestidos de novia ni con bebés propios. Había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en cosas simples. El canto de los pájaros al amanecer, el olor del pan recién horneado, la sensación de tela suave entre sus dedos mientras cosía. Se había construido un mundo interior rico y complejo para compensar la pobreza emocional de su mundo exterior. Leía los pocos libros que el padre Sebastián le prestaba a escondidas, memorizaba poemas, imaginaba vidas diferentes en tierras lejanas donde tal vez las mujeres como ella no eran despreciadas. Pero 5 años después, cuando cumplió 30, algo cambió en Santa Rosa del Valle. Comenzaron a llegar noticias de conflictos con los apaches en las tierras del norte. Guerreros nativos que atacaban ranchos aislados, que robaban ganado, que desaparecían en las montañas antes de que los soldados pudieran alcanzarlos. El miedo se instaló en el pueblo como una niebla espesa, y con el miedo llegaron los soldados mexicanos, estableciendo un campamento en las afueras de Santa Rosa. Los soldados trajeron consigo conflictos y abusos de poder, borracheras y una nueva forma de crueldad que hacía que la discriminación anterior pareciera suave en comparación. Miraban a Gabriela como si fuera un animal de circo, haciendo apuestas sobre cuánto pesaba, riéndose abiertamente de su tamaño cuando pasaba por la calle. Uno de ellos, un sargento joven con bigote engominado y ojos de serpiente, comenzó a seguirla cada vez que salía de su casa. No la quería por deseo, la quería por crueldad, por el placer de humillar a alguien que consideraba inferior. «¡Ey, gordita!», le gritaba mientras sus compañeros reían. «¿Cuánto cobras por sentarte sobre un hombre? Podríamos usarte como prensa para tortilla». Gabriela aprendió a caminar más rápido, a tomar calles alternativas, a salir solo cuando era absolutamente necesario. Pero el miedo constante la estaba consumiendo más que cualquier hambre. Fue en una tarde de julio, cuando el calor era tan intenso que las lagartijas buscaban sombra bajo las piedras y hasta los perros callejeros dejaban de ladrar por falta de energía, que la vida de Gabriela cambió para siempre. Había salido temprano al río, antes de que los soldados despertaran de sus borracheras nocturnas, para lavar la ropa de la familia. El río estaba a 1 hora de camino del pueblo, escondido entre rocas y mezquites, un lugar tranquilo, donde podía estar sola con sus pensamientos. Mientras tallaba las camisas de su padre contra las piedras planas, dejando que el agua fría corriera sobre sus manos hinchadas por el trabajo, escuchó un sonido que la hizo detenerse. Era el llanto de un bebé, débil y desesperado, viniendo de algún lugar río arriba. Al principio pensó que era su imaginación, porque el calor a veces hacía que la gente escuchara cosas que no existían.
Pero el llanto continuó, cada vez más urgente, mezclándose con el sonido del agua. Gabriela dejó la ropa a medio lavar y caminó siguiendo el sonido, trepando sobre rocas resbalosas, apartando ramas de mezquite que arañaban sus brazos. Lo que encontró la dejó sin aliento. Había un hombre sentado en la orilla del río, un guerrero apache por la pintura de su rostro, y la manera en que llevaba el cabello largo y negro cayendo sobre sus hombros desnudos. Estaba cubierto de sangre seca, con una herida profunda en el costado que claramente había intentado vendar con tiras de su propia ropa. Y en sus brazos, envuelto en una manta de piel de venado, había un bebé que no tendría más de 2 meses, llorando con la desesperación de quien tiene hambre y miedo. El guerrero levantó la vista cuando escuchó los pasos de Gabriela. Sus ojos eran negros como pozos profundos, llenos de un dolor tan intenso que ella pudo sentirlo en su propia alma. Durante un momento que pareció eterno, se miraron sin palabras 2 personas de mundos completamente diferentes, unidos por la urgencia del momento. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Entonces el guerrero hizo algo que nadie había hecho nunca con Gabriela. Se arrodilló ante ella, sosteniendo al bebé hacia arriba como una ofrenda, y con voz quebrada por la desesperación, pronunció palabras en español entrecortado que ella nunca olvidaría. «Por favor», dijo, y había lágrimas corriendo por su rostro pintado, mezclándose con la sangre seca. «¿Puedes alimentarlo solo por esta vez? Mi esposa murió, no tengo leche, mi hijo va a morir». El silencio que siguió fue tan profundo que Gabriela pudo escuchar el latido de su propio corazón. Toda su vida había sido rechazada, despreciada, considerada inútil para la única función que se esperaba de las mujeres, la maternidad. Y ahí estaba un hombre desesperado, un guerrero que debería considerarla su enemiga, rogándole que salvara a su hijo. Sin pensar en las consecuencias, sin considerar lo que dirían en el pueblo, sin importarle los soldados o los prejuicios o las palabras crueles que había soportado toda su vida, Gabriela extendió sus brazos. «Dame al bebé», dijo con voz firme que sorprendió incluso a ella misma, y cuando el pequeño cuerpo cálido se acurrucó contra su pecho por primera vez, algo dentro de Gabriela se rompió y se recompuso al mismo tiempo, como un hueso que sana más fuerte después de una fractura. Gabriela llevó al bebé hasta una roca plana cubierta de musgo que el río había suavizado durante años, y se sentó con cuidado, sintiendo cómo su peso hacía que la piedra se hundiera ligeramente en la arena mojada. El guerrero apache la observaba con una mezcla de esperanza desesperada y desconfianza animal, como si en cualquier momento ella pudiera cambiar de opinión y dejar morir a su hijo. Pero Gabriela no iba a hacer eso. Por primera vez en su vida, alguien la necesitaba, no para limpiar o cocinar o desaparecer en las sombras, sino para algo que solo ella podía dar. Desabrochó los botones del corpino de su vestido con manos que temblaban ligeramente, no por vergüenza, sino por la enormidad del momento. El bebé, sintiendo la cercanía de lo que necesitaba, dejó de llorar por un instante y abrió su boquita como un pajarito hambriento. Cuando Gabriela lo acercó a su pecho, el pequeño se prendió con una fuerza sorprendente para algo tan frágil y comenzó a succionar con la desesperación de quien ha esperado demasiado tiempo. El dolor inicial la hizo contener el aliento, pero luego vino algo más profundo que el dolor, algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Era como si cada célula de su cuerpo hubiera estado esperando este momento sin saberlo, como si finalmente estuviera cumpliendo el propósito para el cual había nacido. El guerrero se dejó caer sobre sus rodillas en la arena, la tensión abandonando su cuerpo como agua drenándose de un recipiente roto. Cerró los ojos y Gabriela vio lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, lavando líneas limpias a través de la sangre seca y la pintura de guerra. Era un hombre joven,
tal vez de 32 años, con cicatrices que contaban historias de batallas sobrevividas y músculos definidos por una vida de caza y supervivencia. Pero en ese momento no parecía un guerrero temible, parecía un padre destrozado que acababa de ver a su hijo salvado del borde de la muerte. Pasaron largos minutos en silencio, solo interrumpidos por los sonidos suaves del bebé alimentándose y el murmullo constante del río. Gabriela estudió la carita del pequeño, que tenía la piel del color del caramelo oscuro y el cabello negro como la noche. Sus ojitos estaban cerrados en concentración total. Sus manitas pequeñas se aferraban al vestido de Gabriela, como si temiera que ella fuera a desaparecer. Sintió algo expandiéndose en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo, porque sabía que este momento tendría que terminar y no estaba segura de cómo iba a poder dejarlo ir. Cuando el bebé finalmente se sació y se quedó dormido contra ella, Gabriela lo sostuvo un poco más, memorizando el peso de ese cuerpecito, el olor dulce de su cabeza, la manera en que sus labios seguían haciendo movimientos de succión incluso en sueño. El guerrero habló entonces, con voz ronca por la emoción. «Me llamo Kichi», dijo en español trabajoso, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Significa valiente en mi lengua. Mi hijo se llama Chaska, estrella de la mañana. Su madre era Kaya». La manera en que pronunció el nombre de su esposa muerta estaba cargada de tanto dolor que Gabriela sintió como si le hubieran clavado una espina en el corazón. «¿Cuándo murió?», preguntó suavemente, y se sorprendió de su propia audacia al hacer una pregunta tan personal a un extraño. Y no cualquier extraño, sino un apache, uno de los hombres que su pueblo temía y odiaba. Kichi miró hacia el cielo como buscando palabras en las nubes. 4 días. La fiebre la quemó por dentro. Tratamos todo, todas las hierbas, todas las oraciones a los espíritus, pero los espíritus no escucharon. Su voz se quebró al final, y tuvo que detenerse para recuperar el control. Gabriela entendió ese tipo de dolor. No era el mismo que el suyo, pero era dolor al fin y al cabo. Y el dolor tiene un lenguaje universal que no necesita traducción. «Lo siento mucho», dijo, y fue lo más honesto que había dicho en mucho tiempo. Kichi asintió, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Estaba huyendo de soldados. Me hirieron aquí». Se tocó el costado vendado, donde la sangre se había empapado la tela improvisada. «No puedo regresar a mi pueblo todavía. Muy peligroso. Pero Chaska necesita comer cada pocas horas, o morirá». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una pregunta no formulada. Gabriela entendió inmediatamente lo que Kichi estaba pidiendo sin pedirlo realmente. Necesitaba que ella siguiera alimentando a Chaska. No solo esta vez, sino varias veces, hasta que pudiera encontrar una manera segura de regresar a su tribu. Era una petición imposible, absurda, peligrosa. Si alguien del pueblo la veía ayudando a un apache, la llamarían traidor. Los soldados podrían arrestarla, o algo peor. Sus propios padres probablemente la echarían de la casa sin pensarlo 2 veces. Todo lo sensato en su mente le gritaba que dijera no, que devolviera al bebé, que regresara a su vida de invisibilidad segura. Pero cuando miró el rostro dormido de Chaska, cuando sintió el peso cálido de ese cuerpecito contra su pecho, algo más fuerte que el sentido común tomó control. «Puedo venir 2 veces al día», escuchó su propia voz diciendo, como si perteneciera a otra persona. «Temprano en la mañana antes de que alguien despierte, y al atardecer cuando estoy lavando ropa. Pero tienes que esconderte bien. Si los soldados te encuentran, nos matarán a ambos». Kichi la miró con una expresión que Gabriela nunca había visto dirigida hacia ella, una mezcla de gratitud, respeto y algo más que no pudo identificar. «Eres valiente», dijo simplemente. «No», respondió Gabriela, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Soy egoísta. Toda mi vida he querido ser madre, y ahora tengo la oportunidad de serlo, aunque sea por unos días». La verdad de sus palabras la golpeó como un puño en el estómago. Estaba arriesgando todo, no por heroísmo,
sino porque este bebé le estaba dando algo que había anhelado desesperadamente durante 30 años, la sensación de ser necesaria, de ser importante, de tener un propósito más allá de existir como un estorbo conveniente. Pasaron la siguiente hora haciendo planes. Kichi le mostró la cueva escondida donde se estaba refugiando. Una grieta entre rocas enormes cubierta por enredaderas que la hacían prácticamente invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. Le explicó que solo necesitaba 4 o 5 días más para que su herida sanara lo suficiente como para poder viajar de noche hacia el norte, donde su tribu acampaba en las montañas. Le enseñó cómo calmar a Chaska cuando lloraba, cómo sostenerlo para que no se ahogara al comer, cómo saber si tenía fiebre tocando su frente. Hablaba de su hijo con una ternura que contrastaba brutalmente con su apariencia de guerrero endurecido. Y Gabriela se encontró pensando que tal vez los apaches no eran los monstruos que el padre Sebastián describía en sus sermones. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Tal vez eran solo personas que amaban a sus hijos tanto como cualquiera, que sufrían pérdidas igual de profundamente, que buscaban sobrevivir en un mundo que se había vuelto cada vez más hostil hacia ellos. Cuando finalmente regresó al pueblo esa tarde, caminando despacio para que su ausencia prolongada no levantara sospechas, Gabriela sentía como si hubiera cruzado una frontera invisible. Ya no era la misma mujer que había salido esa mañana a lavar ropa. Algo fundamental había cambiado dentro de ella, algo que no tenía que ver con valentía o bondad, sino con el simple hecho de haber sido vista, realmente vista, por primera vez en su vida. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina oscura de su casa, con el humo del comal picando sus ojos y el olor de los frijoles hirviendo llenando el aire, Gabriela se descubrió sonriendo. Era una sonrisa pequeña, secreta, que escondía detrás de su mano, cuando su madre entraba a quejarse de que las tortillas estaban muy gruesas. «¿Qué te pasa que andas con esa cara de tonta?», preguntó doña Pilar con suspicacia. «Nada, madre», respondió Gabriela, bajando la cabeza pero sin poder borrar completamente la sonrisa, porque por primera vez en 30 años tenía un secreto que era solo suyo, algo precioso y frágil que nadie podía quitarle. Esa noche casi no durmió, dando vueltas en su catre estrecho, contando las horas hasta que pudiera regresar al río. Gabriela despertó antes del primer canto del gallo, cuando el cielo todavía era una manta negra salpicada de estrellas que parpadeaban como ojos vigilantes. Se vistió en la oscuridad con movimientos silenciosos que había perfeccionado durante años de invisibilidad, deslizándose fuera de su habitación como un fantasma que atraviesa paredes. La casa dormía con los ronquidos de su padre resonando desde el cuarto principal y el silencio pesado de su madre, que siempre había sido una durmiente ligera. Gabriela caminó de puntillas por el corredor de tierra apisonada, esquivando las tablas del piso que crujían, sosteniendo la respiración cada vez que una sombra se movía. En la cocina tomó 3 tortillas de maíz que había escondido la noche anterior, envueltas en un trapo limpio, y una jarra pequeña de agua fresca del tinajero. No era mucho, pero era todo lo que podía llevar sin que su ausencia fuera notada. El camino al río en la oscuridad era peligroso, lleno de piedras sueltas y raíces traicioneras que podían hacer tropezar incluso a alguien que conociera el sendero de memoria. Pero Gabriela caminó con la seguridad de quien tiene un propósito más grande que el miedo, sus pies encontrando el camino por instinto más que por vista. Cuando llegó a la cueva escondida entre las rocas, llamó suavemente como Kichi le había enseñado, un silbido bajo que imitaba el canto de un pájaro nocturno. La respuesta vino inmediatamente, el mismo silbido devuelto desde dentro de la oscuridad. Kichi apareció en la entrada de la cueva con Chaska en brazos, y Gabriela sintió su corazón dar un salto al ver que el bebé estaba despierto y alerta, sus ojitos negros brillando en la penumbra del amanecer. El guerrero se veía mejor que el día anterior, su herida aparentemente sanando bien.
pero había nuevas líneas de cansancio en su rostro que hablaban de una noche sin dormir cuidando a un bebé solo. Gabriela tomó a Chaska con la familiaridad de alguien que había esperado toda su vida para este momento. El bebé se acurrucó contra ella inmediatamente, reconociendo su olor, su calor, la promesa de alimento y consuelo. Mientras lo alimentaba, sentada en la entrada de la cueva donde la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas de los mezquites, Kichi comió las tortillas que ella había traído con una gratitud silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra. No hablaron mucho esa primera mañana, pero había una comodidad extraña entre ellos, como si fueran viejos amigos reuniéndose después de una larga ausencia, en lugar de extraños de mundos enemigos compartiendo un secreto peligroso. Cuando Chaska terminó de comer y se quedó dormido con esa paz absoluta que solo los bebés satisfechos pueden lograr, Gabriela lo sostuvo un poco más, memorizando cada detalle de su carita, sabiendo que en 4 días más tendría que decirle adiós para siempre. La idea le dolía de una manera que no había anticipado, como si alguien le hubiera advertido que iba a perder algo precioso, pero no le hubiera dicho que el dolor comenzaría incluso antes de la pérdida. Kichi la observaba con una expresión pensativa, y finalmente habló con su español trabajoso, pero cada vez más fluido. ¿Por qué haces esto? No es solo por ser buena. Hay algo más. Gabriela consideró mentir. Consideró dar alguna respuesta noble sobre ayudar al prójimo o seguir los mandamientos cristianos. Pero había algo en los ojos de Kichi que exigía honestidad. Toda mi vida me han dicho que no sirvo para ser madre porque mi cuerpo es feo, dijo, y fue la primera vez que había verbalizado esta verdad tan brutal en voz alta. Me han dicho que ningún hombre me querría, que ningún bebé merecería tener una madre gorda como yo. Pero tu hijo no sabe que soy fea, solo sabe que tengo lo que necesita para vivir. Y eso me hace sentir por primera vez que tal vez valgo algo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso, años de dolor acumulado encontrando finalmente una grieta por donde escapar. Kichi se acercó y con una gentileza que contrastaba con sus manos curtidas de guerrero, limpió las lágrimas de Gabriela con el pulgar. En mi pueblo, dijo con voz suave, las mujeres como tú son consideradas bendecidas por los espíritus. Cuerpo grande significa abundancia, fertilidad, capacidad de sobrevivir tiempos difíciles. Mi propia madre era grande como tú, y era la mujer más respetada de nuestra tribu, porque había dado vida a 9 hijos, y todos sobrevivieron hasta la edad adulta. Los mexicanos tienen muchas cosas al revés, miden valor con ojos torcidos. Sus palabras penetraron algo profundo en el alma de Gabriela. Como agua fresca en tierra reseca, durante 30 años había aceptado como verdad absoluta que su cuerpo era defectuoso, que era una vergüenza, que era la razón de toda su infelicidad. Pero aquí estaba un hombre de otro mundo diciéndole que en su cultura ella sería valorada, respetada, incluso admirada. La idea era tan revolucionaria que casi no podía procesarla. Regresó al pueblo justo cuando el sol comenzaba a asomar sobre las montañas, pintando el cielo de rosas y naranjas que parecían promisorios de alguna manera. Su madre ya estaba despierta en la cocina, sospechosa pero no lo suficiente como para acusarla abiertamente. ¿Dónde andabas tan temprano?, preguntó mientras revolvía el atole en una olla de barro. Fui al río a traer agua fresca, mintió Gabriela, mostrando el cántaro que había llenado rápidamente antes de regresar. Doña Pilar la miró con ojos entrecerrados, pero no dijo nada más, y Gabriela respiró aliviada sabiendo que había pasado la primera prueba de su engaño. Los siguientes 4 días siguieron el mismo patrón. Gabriela se levantaba antes del amanecer y nuevamente al atardecer, siempre con alguna excusa lista en caso de que alguien preguntara. Kichi sanaba más cada día, recuperando su fuerza, preparándose para el viaje peligroso que tendría que hacer de regreso a su tribu. Chaska crecía visiblemente bajo el cuidado constante, sus mejillas se llenaban, sus ojos brillaban con más vida. Sus manitas se volvían más fuertes al agarrar el vestido de Gabriela.
Y entre Gabriela y Kichi creció algo que ninguno de los dos había buscado, pero que era innegable. No era amor romántico, al menos no todavía, pero era respeto mutuo, comprensión profunda, el reconocimiento de dos almas solitarias que habían encontrado refugio temporal en la compañía del otro. Kichi le contó historias de su vida en las montañas, de cacerías bajo la luna llena, de ceremonias sagradas donde los ancianos hablaban con los espíritus, de su esposa Kaya, que había sido su compañera desde la infancia y cuya muerte había dejado un agujero en su corazón que creía que nunca sanaría. Gabriela escuchaba cada palabra como si fueran cuentos de un mundo mágico, y se encontró envidiando a Kaya, no por estar muerta, sino por haber sido amada tan profundamente durante su vida. Ella le contó a Kichi sobre su propia existencia, sobre las humillaciones diarias, sobre los sueños que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que alguna vez los tuvo. Kichi escuchaba sin juzgar, sin ofrecer soluciones simples o consuelos vacíos, solo presencia sólida y atención genuina que era más sanadora que cualquier medicina. En la tarde del cuarto día, mientras alimentaba a Chaska por lo que sabía sería una de las últimas veces, Kichi le dijo que partiría esa noche. Su herida había sanado lo suficiente. La luna estaría oscura, facilitando el viaje nocturno, y cada día que permanecía aumentaba el riesgo de ser descubierto. Gabriela asintió, tragándose las lágrimas que amenazaban con ahogarla. Había sabido desde el principio que este momento llegaría, pero el conocimiento no hacía que doliera menos. Cuando Chaska terminó de alimentarse y lo devolvió a los brazos de Kichi, sintió como si le estuvieran arrancando un pedazo de su propia carne. El guerrero la miró con ojos que brillaban con emoción contenida, y dijo algo que ella nunca olvidaría por el resto de su vida. «Ven con nosotros». Las palabras cayeron entre ellos como piedras lanzadas a un lago tranquilo, creando ondas que se expandían hacia todas direcciones. Gabriela lo miró sin comprender al principio, creyendo que había escuchado mal, o que su español deficiente había confundido las palabras. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo del río. Kichi cambió a Chaska de brazo y se acercó más, sus ojos negros fijos en los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «Ven con nosotros a las montañas. Chaska te necesita. Yo te necesito. En mi tribu serías honrada, respetada. Tendrías un lugar donde pertenecer de verdad». La proposición era tan absurda, tan imposible, tan tentadora que Gabriela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Él estaba ofreciéndole exactamente lo que había soñado toda su vida, una familia, un propósito, un lugar donde su cuerpo no fuera una maldición, sino una bendición. Pero también estaba pidiéndole que abandonara todo lo que conocía, que cruzara una frontera no solo geográfica, sino cultural, que se convirtiera en traidor a ojos de su propia gente. «No puedo», dijo finalmente, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta. «Mi familia, mi pueblo, mi fe, todo está aquí. No puedo simplemente desaparecer y vivir con los apaches. Sería una traidora». Kichi asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así había necesitado hacer la oferta. «Entiendo», dijo, y había una tristeza profunda en su voz. «Pero recuerda esto, Gabriela Méndez, en las montañas del norte, en el campamento de nuestro pueblo, siempre habrá un lugar esperándote. Si alguna vez decides que tu verdadera familia no es la que te dio la sangre, sino la que te da amor, búscanos. Pregunta por el clan del Bujo. Cualquier apache te llevará hasta nosotros». Se despidieron cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta del atardecer. Gabriela besó la frente de Chaska, memorizando el olor dulce de su cabeza, el peso de su cuerpecito, la manera en que sus deditos se aferraban a su vestido como si supiera que era una despedida. Kichi la abrazó brevemente, un gesto que habría sido escandaloso en cualquier otra circunstancia, pero que en ese momento se sintió como la cosa más natural del mundo. «Gracias por salvar a mi hijo», dijo con voz quebrada. «Gracias por salvarme a mí», respondió Gabriela. «Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia».
Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Y ambos sabían que se referían a mucho más que la supervivencia física. Los vio alejarse en la oscuridad creciente. Dos sombras que se fundían con la noche hasta desaparecer completamente. Y solo entonces permitió que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por la pérdida de algo que nunca había sido realmente suyo, por la familia temporal que había encontrado y perdido en el espacio de 4 días, por todas las versiones de su vida que nunca viviría. Cuando finalmente regresó al pueblo esa noche, caminando lentamente como alguien que regresa de un funeral, algo dentro de ella había cambiado permanentemente. Ya no podía aceptar ciegamente las verdades que le habían enseñado toda su vida. Si los apaches, supuestamente salvajes y sin alma, podían mostrar más compasión y humanidad que su propia familia cristiana, entonces tal vez todo lo que le habían dicho sobre el bien y el mal, sobre el valor y la dignidad, sobre quién merecía amor y quién no, estaba fundamentalmente equivocado. Los días siguientes fueron extraños y vacíos. Gabriela realizaba sus tareas habituales con eficiencia mecánica, pero su mente estaba constantemente en las montañas del norte, preguntándose si Kichi y Chaska habían llegado sanos y salvos, imaginando cómo sería la vida en el campamento apache. Sus pechos dolían físicamente por la leche que ya no tenía propósito, un recordatorio constante del breve periodo en que había sido madre. Doña Pilar notó el cambio en su hija y lo interpretó como enfermedad. «Estás muy pálida últimamente», comentó con su característica falta de calidez materna. «No te vayas a enfermar justo ahora que hay tanto trabajo con la cosecha». Gabriela no respondió, simplemente siguió moliendo maíz con movimientos repetitivos que no requerían pensamiento. Fue una semana después cuando todo cambió nuevamente. Gabriela estaba en el mercado del pueblo comprando frijoles para su madre cuando escuchó una conmoción cerca de la plaza principal. Soldados gritaban órdenes, caballos relinchaban nerviosamente, y una multitud se estaba reuniendo para ver qué sucedía. Con el corazón latiendo acelerado por un presentimiento terrible, Gabriela se acercó, empujando entre la gente hasta que pudo ver. Habían capturado a un apache. Estaba arrodillado en el polvo, con las manos atadas a la espalda, la cabeza baja, el cuerpo cubierto de moretones y sangre fresca que brillaba obscenamente bajo el sol de mediodía. Y cuando levantó la cabeza al sentir el peso de todas las miradas, Gabriela sintió que su mundo se detenía por completo. Era Kichi. El tiempo pareció congelarse mientras Gabriela miraba a Kichi arrodillado en el polvo como un animal herido. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y ella vio en ellos no solo dolor físico, sino una súplica desesperada que no tenía que ver con su propia vida, sino con la de su hijo. Los soldados habían organizado un espectáculo público para demostrar su efectividad contra los apaches. El sargento del bigote engominado, el mismo que había acosado a Gabriela durante semanas, caminaba alrededor de Kichi como un gallo presumido, narrando a la multitud reunida cómo habían capturado al salvaje después de una persecución de 3 días. «Mañana lo ejecutaremos en la plaza», declaró con voz llena de satisfacción cruel. «Que sirva de ejemplo a todos los apaches que piensen atacar pueblos cristianos». La multitud murmuró su aprobación, algunos gritando insultos hacia el prisionero, otros simplemente observando con esa curiosidad mórbida que la gente reserva para las tragedias ajenas. Pero Gabriela no veía un salvaje enemigo arrodillado en el polvo. Veía al padre que había llorado mientras le rogaba que salvara a su hijo. Veía al hombre que le había dicho que en su mundo ella sería valorada. Veía a la única persona en 30 años que la había visto verdaderamente como un ser humano completo, y no como un error de la naturaleza. Algo se rompió dentro de Gabriela. En ese momento, algo que había estado agrietándose durante años, pero que finalmente se fracturó completamente. Todas las voces que le habían dicho quién debía ser, cómo debía comportarse, qué debía valorar, se callaron de repente. Y en ese silencio interior escuchó por primera vez su propia voz, clara y fuerte, diciéndole exactamente qué hacer. Se abrió paso entre la multitud con una determinación que hizo que la gente se apartara instintivamente. Su tamaño,
que siempre había sido fuente de vergüenza, ahora se convirtió en ventaja mientras empujaba cuerpos más pequeños fuera de su camino. Cuando llegó al centro donde Kichi estaba arrodillado bajo la vigilancia de 4 soldados armados, Gabriela habló con voz que resonó por toda la plaza. Este hombre no atacó ningún pueblo cristiano. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento soplando entre los edificios de adobe. El sargento se volvió hacia ella con expresión de incredulidad mezclada con diversión. ¿Y tú cómo lo sabes, gordita? ¿Acaso eres amiga de los apaches? La pregunta era una trampa envuelta en burla, pero Gabriela ya había cruzado el punto de no retorno. Lo sé, porque lo conozco, dijo con calma, que sorprendió incluso a ella misma. Este hombre estaba huyendo de una pelea que él no comenzó. Estaba herido y hambriento, protegiendo a su bebé recién nacido cuya madre había muerto. Yo lo alimenté. Yo salvé al niño. Si van a castigar a alguien, castíguenme a mí por ayudar al enemigo. El murmullo de la multitud se convirtió en rugido de indignación. Su propia madre gritó desde algún lugar entre la gente. Gabriela, ¿qué estás diciendo? Has perdido la razón. Pero Gabriela no la escuchaba. Por primera vez en su vida estaba actuando según sus propias convicciones, en lugar de según las expectativas de otros, y la sensación era embriagadora como vino fuerte. El padre Sebastián se abrió paso entre la multitud, su espalda jorobada más pronunciada por la urgencia de sus movimientos. «Sargento», dijo con autoridad que su edad y posición le otorgaban, «esta mujer claramente está confundida. No sabe lo que dice. Permítame hablar con ella en privado». Pero antes de que el sargento pudiera responder, Kichi habló por primera vez desde su captura. «Ella dice la verdad», declaró en español trabajoso pero claro. «No maté a nadie de este pueblo. Solo buscaba lugar seguro para mi hijo hasta que pudiera viajar. Esta mujer salvó vida de Chaska, cuando yo ya no podía. Por eso regresé, para agradecerle y preguntarle nuevamente si vendría con nosotros a las montañas». El sargento miró entre Gabriela y Kichi, su cerebro pequeño tratando de procesar esta información inesperada. «¿Estás diciéndome que esta mujer escupió la palabra como si fuera veneno, ayudó a un apache a escapar a escondidas, alimentó a Ocría con su propia leche?» Cuando lo expresó así, sonaba como la perversión más grotesca imaginable. La multitud comenzó a gritar, demandas de castigo llenando el aire, algunas voces pidiendo que Gabriela fuera arrestada también, otras sugiriendo cosas peores que no tenían lugar en un pueblo supuestamente cristiano. Doña Pilar se desmayó dramáticamente en brazos de una vecina. Don Arturo simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa, como si su hija acabara de dejar de existir. El padre Sebastián levantó las manos pidiendo silencio, y la autoridad de su posición eventualmente calmó el caos lo suficiente como para que pudiera hablar. «Mis hijos», dijo con voz temblorosa pero firme, «esta situación requiere reflexión, no venganza inmediata. Propongo que Gabriela y el prisionero sean puestos bajo custodia de la iglesia hasta mañana, cuando podamos decidir con cabezas más frías qué hacer». El sargento no estaba satisfecho con esta solución, pero tampoco podía negarse abiertamente a un sacerdote frente a todo el pueblo. Accedió a regañadientes, y Kichi fue llevado a un cuarto trasero de la iglesia, mientras Gabriela era escoltada a otro. Esa noche, mientras yacía en el catre duro del cuarto de la iglesia, Gabriela sintió algo que nunca había experimentado antes. No era felicidad exactamente, porque sabía que las consecuencias de sus acciones serían severas. Pero era paz, la paz profunda que viene de saber que finalmente había vivido según sus propios valores, en lugar de según los valores impuestos por otros. Al amanecer, el padre Sebastián vino a verla. «Hija», dijo con tristeza genuina en su voz, «¿entiendes lo que has hecho? Te has convertido en paria. Tu familia te ha rechazado. El pueblo te odia. Los soldados quieren castigarte». Gabriela asintió tranquilamente. «Lo sé, padre, pero por primera vez en mi vida no me odio a mí misma». El anciano sacerdote la estudió por largo rato, y luego hizo algo sorprendente. Sonrió.
Hace años te dije que Dios te había hecho perfecta tal como eras. Hoy finalmente lo creíste. Esa tarde, con ayuda del padre Sebastián y complicidad silenciosa de algunos miembros del pueblo que habían visto la crueldad del sargento y se sentían incómodos con ella, Kichi y Gabriela escaparon. Cabalgaron hacia el norte bajo el manto de la noche, dejando atrás un pueblo que nunca había sido hogar verdadero, dirigiéndose hacia montañas que prometían no comodidad, pero sí aceptación. Cuando llegaron al campamento Apache 4 días después, Gabriela vio al pequeño Chaska por primera vez desde su despedida. El bebé, ahora cuidado por una anciana de la tribu, había crecido visiblemente, y cuando Gabriela lo tomó en brazos, Chaska la reconoció inmediatamente, acurrucándose contra ella con total confianza. Las mujeres apaches la recibieron con curiosidad al principio, pero cuando Kichi explicó lo que había hecho, cómo había arriesgado todo por salvar a un niño que no era suyo, cómo había elegido el honor sobre la seguridad, la aceptaron como una de las suyas. Gabriela nunca regresó a Santa Rosa del Valle. Aprendió el idioma Apche, adoptó formalmente a Chaska como su hijo, y eventualmente se casó con Kichi en una ceremonia bajo las estrellas donde los ancianos bendijeron su unión. Tuvo otros hijos también, 4 más que nacieron de su vientre, pero que no fueron más amados que Chaska, el primero que había alimentado. Vivió hasta edad avanzada, respetada como curandera y matriarca. Y cuando murió rodeada de sus hijos y nietos, lo hizo sabiendo que había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar, sino en la elección de vivir con dignidad. En Santa Rosa del Valle, años después, el padre Sebastián contaba su historia a quien quisiera escuchar, como ejemplo de que a veces la verdadera fe significa desobedecer las reglas injustas de los hombres para seguir las leyes más altas del amor. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte.